El sol abrasador de Tijuana caía sobre la espalda de Javier mientras arrastraba su maleta destartalada. La mirada vacía, los hombros encorvados, reflejaban la derrota. A sus 30 años, después de una vida entera en Estados Unidos, era un extraño en su propia tierra natal. La notificación de deportación, un golpe brutal a su orgullo y a sus sueños, aún resonaba en sus oídos. El ruido de la ciudad, un torbellino de voces y motores, se fundía en un zumbido sordo en su mente, un eco de su desesperación. ¿Cómo iba a empezar de cero, sin un centavo, sin contactos, en un país que apenas recordaba? ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Javier, alto y delgado, con el rostro curtido por el sol de California y los ojos llenos de una tristeza resignada, era la antítesis de su antiguo yo. En Estados Unidos, había construido una vida aparentemente exitosa, un trabajo estable en una empresa tecnológica, un pequeño apartamento en Los Ángeles, una vida cómoda aunque solitaria. Su impecable traje, símbolo de su estatus, ahora yacía arrugado en el fondo de la maleta, un vestigio de un pasado que parecía una vida ajena. Su cabello, antes cuidadosamente peinado, ahora caía desordenado, reflejando la tormenta interna que lo devastaba. Su contraparte, en muchos sentidos, era Isabela, una joven emprendedora mexicana que había construido un negocio exitoso de artesanía digital. Con su cabello recogido en una coleta alta, Isabela irradiaba energía y determinación. Sus manos, ágiles y expertas, manejaban con destreza su tablet, creando diseños únicos y sofisticados para clientes internacionales. Isabela vivía en una pequeña casa en un barrio tranquilo de Guadalajara, rodeada de plantas y llena de luz natural, un espacio que reflejaba su creatividad y su optimismo. Su actitud era la antítesis de la resignación que Javier sentía. Ella veía oportunidades donde otros veían solo problemas. Los primeros meses en Tijuana fueron un torbellino de incertidumbre para Javier. La nostalgia por su vida en Estados Unidos lo consumía, la falta de recursos lo desesperaba, y el idioma, aunque lo hablaba, le parecía un obstáculo insalvable. Su orgullo herido se resistía a aceptar ayuda, a reconocer que necesitaba comenzar de nuevo desde cero. Su pasado exitoso lo atormentaba, una sombra constante que le recordaba lo que había perdido. Un día, buscando empleo, Javier vio un anuncio para un curso de diseño digital en un centro comunitario. Receloso, casi avergonzado de su situación, se inscribió en el curso. Allí conoció a Isabela, quien impartía las clases. Su energía, su pasión por el diseño y su optimismo contagioso comenzaron a romper la coraza de resignación de Javier. Isabela, al ver la experiencia de Javier en tecnología, le propuso colaborar en sus proyectos. Javier, al principio reticente, accedió a ayudar. Descubrió un talento innato para el diseño digital, una habilidad que había permanecido latente durante años, opacada por la rutina de su trabajo en Estados Unidos. Trabajando con Isabela, Javier comenzó a sanar sus heridas, a reconstruir su autoestima y a encontrar un nuevo propósito. En los años siguientes, la colaboración de Javier e Isabela floreció. Crearon una empresa conjunta, combinando la experiencia tecnológica de Javier con la creatividad de Isabela. Su empresa se convirtió en un referente de diseño digital en México, generando empleos y oportunidades en la comunidad. Javier, lejos de la derrota y la desesperación, encontró su lugar en el mundo, un lugar que nunca imaginó que pudiera ser tan satisfactorio como el que había perdido. Su humildad, su capacidad de aprender y su perseverancia lo habían llevado al éxito, un éxito más profundo y significativo que cualquier logro material que hubiese alcanzado en Estados Unidos. La ironía de la situación no pasó desapercibida. Años después, cuando Trump y Sheinbaum discutían sobre políticas migratorias, la historia de Javier, el hombre deportado que había triunfado en México, se convirtió en un ejemplo inesperado, un símbolo del potencial humano, de la capacidad de adaptación y de la fuerza de la resiliencia. Su historia demostró que, a veces, la vida nos lleva a donde realmente pertenecemos, aunque el camino parezca difícil e injusto. Su historia se convirtió en un testimonio del poder del emprendimiento, la humildad, la perseverancia y de la capacidad de encontrar el éxito en lugares inesperados. ¿Cuál es tu opinión sobre su historia? La historia de Javier,
El hombre deportado que había encontrado el éxito en México comenzó a circular en los medios de comunicación. Inicialmente, fue una noticia local, un ejemplo de resiliencia y emprendimiento en un contexto de adversidad. Pero la historia de Javier resonaba con una fuerza particular, un eco de las complejidades de la migración y la búsqueda de identidad en un mundo globalizado. Su transformación, de un hombre derrotado a un emprendedor exitoso, llamó la atención de medios internacionales, convirtiéndolo en un símbolo inesperado de esperanza. La sencillez de su historia, sin embargo, ocultaba una profunda complejidad. Javier no había simplemente encontrado el éxito económico, había reconstruido su vida, su identidad y su sentido de pertenencia. Su pasado en Estados Unidos, aunque doloroso, se convirtió en un catalizador para su crecimiento personal. El trauma de la deportación, la pérdida de su vida en Los Ángeles, se transformó en una fuente de fuerza y determinación. Isabela, su socia, jugó un papel fundamental en su transformación. Su energía positiva, su confianza ciega en su capacidad y su apoyo incondicional fueron claves para que Javier superara sus miedos y encontrara su propio camino. La relación entre Javier e Isabela trascendió la simple asociación empresarial. Se convirtió en una profunda amistad, una fuente de apoyo mutuo y un ejemplo de colaboración exitosa. El éxito de su empresa atrajo la atención de inversionistas, quienes reconocieron el potencial de su modelo de negocio. Javier e Isabela recibieron ofertas de financiamiento que les permitieron expandir su empresa, contratar más personal y desarrollar nuevos productos. Su negocio, inicialmente un pequeño proyecto artesanal, se transformó en una empresa tecnológica innovadora, un referente en el campo del diseño digital en México. La historia de Javier y Isabela se convirtió en un caso de estudio en las universidades, un ejemplo de cómo la adversidad puede ser una fuente de crecimiento y de cómo la colaboración y la innovación pueden generar oportunidades económicas en contextos desafiantes. Su empresa, además de generar empleo y riqueza, se convirtió en un catalizador para el desarrollo económico de la comunidad. Los talleres de diseño digital que ofrecían a jóvenes en situación de vulnerabilidad se convirtieron en una fuente de esperanza y oportunidades, demostrando que la inversión en capital humano puede generar un impacto transformador. La creciente notoriedad de Javier y su empresa llamó la atención de políticos y líderes de opinión. Se le invitaron a conferencias, seminarios y debates sobre temas de migración, emprendimiento e innovación. Su testimonio, basado en su propia experiencia, desafiaba las narrativas simplistas sobre la migración y la integración social. Javier se convirtió en un vocero de la inclusión, de la importancia del emprendimiento y de la necesidad de crear políticas públicas que favorezcan el desarrollo económico y social en las comunidades marginadas. La transformación personal de Javier fue completa. El hombre derrotado que había llegado a Tijuana se había transformado en un líder comunitario, un emprendedor exitoso y un ejemplo de resiliencia. Su historia, una vez un símbolo de fracaso y pérdida, se convirtió en un mensaje de esperanza y superación. Su pasado en Estados Unidos, aunque doloroso, le había enseñado la importancia de la perseverancia y la capacidad de reinventarse en circunstancias adversas. El éxito que había logrado en México, sin embargo, no era solo material, era un triunfo personal, un testimonio de su fuerza interior y de su capacidad para superar los desafíos más grandes. Pero el punto culminante de su historia, la culminación de su viaje, aún estaba por llegar. La invitación llegó inesperadamente, un correo electrónico con el membrete de la Casa Blanca. Javier, inicialmente escéptico, creyó que se trataba de una broma, pero la confirmación oficial, una llamada telefónica desde Washington, D.C., disipó sus dudas. El presidente de los Estados Unidos deseaba reunirse con él. La noticia conmocionó a Javier e Isabela. Años de trabajo duro, de perseverancia y de lucha contra la adversidad habían culminado en una invitación a la Casa Blanca. El viaje a Washington fue una experiencia surrealista. Javier, acompañado por Isabela, se encontró en el corazón del poder político estadounidense, en un escenario que parecía sacado de una película. La solemnidad del lugar, la rigurosa seguridad y la atención de los medios de comunicación generaron una mezcla de nerviosismo y orgullo. El encuentro con el presidente, sin embargo, superó todas sus expectativas.
El presidente, informado detalladamente sobre la historia de Javier y el éxito de su empresa, lo recibió con una calidez y una humildad inesperadas. La conversación no fue un mero acto protocolario, sino un intercambio sincero y profundo sobre la migración, el emprendimiento y la importancia de la integración social. El presidente escuchó atentamente el relato de Javier, reconociendo la resiliencia del migrante y el impacto positivo de su empresa en la comunidad. La reunión trascendió el ámbito político. Fue una conversación entre dos hombres, uno que había vivido la experiencia de la migración y el otro que tenía el poder de influir en las políticas migratorias. El presidente, conmovido por la historia de Javier, reconoció la necesidad de políticas migratorias más justas y humanitarias, políticas que fueran sensibles a la situación de los migrantes y que promovieran su integración social. Tras la reunión con el presidente, Javier e Isabela fueron invitados a participar en una cumbre internacional sobre migración. Representando a México, compartieron su historia con líderes mundiales, activistas de derechos humanos y expertos en migración. Su mensaje, conciso y emotivo, resonó con una fuerza particular. Javier, hablando desde su propia experiencia, desafió los discursos anti-inmigración, promoviendo la integración social y el respeto a los derechos humanos de los migrantes. La cumbre culminó con la firma de un acuerdo internacional para la protección de los derechos de los migrantes, un documento que reflejaba las ideas y las propuestas de Javier e Isabela. El acuerdo, histórico en su alcance, establecía mecanismos para la protección de los migrantes, la promoción de su integración social y la creación de oportunidades económicas. La voz de Javier, una vez silenciada por la deportación, se había convertido en un grito potente, un mensaje de esperanza para millones de migrantes en todo el mundo. Su historia se convirtió en un caso de estudio global, un ejemplo de resiliencia, emprendimiento e integración social. Universidades, organizaciones internacionales y líderes mundiales analizaron su historia, destacando la importancia de su testimonio para la construcción de políticas migratorias más justas y humanas. Su empresa, inicialmente un pequeño proyecto, se transformó en un símbolo de éxito, de innovación y de la capacidad del ser humano para superar las adversidades. La transformación de Javier, de un hombre derrotado a un líder comunitario y a un referente internacional, fue completa. Su pasado en Estados Unidos, aunque doloroso, se convirtió en un catalizador para su crecimiento personal. Su deportación, que inicialmente representó un fracaso, se transformó en un trampolín hacia un éxito más profundo y significativo. Pero la culminación de su historia, un evento que definiría el alcance total de su impacto, aún estaba por llegar. Años después de su visita a la Casa Blanca, Javier e Isabela se encontraban en una pequeña comunidad rural de Oaxaca, México. El sol caía sobre los campos verdes, pintando un cuadro idílico que contrastaba con el bullicio de la ciudad donde habían construido su imperio digital. Pero el lugar no era un simple cambio de escenario. Era el epicentro de un nuevo proyecto, un nuevo capítulo en la historia de Javier. El éxito de su empresa les había brindado la oportunidad de retribuir a la comunidad. Habían invertido parte de sus ganancias en la creación de un centro comunitario tecnológico, un espacio equipado con computadoras, internet de alta velocidad y talleres de capacitación. El centro, un edificio moderno y luminoso, se alzaba como un faro de esperanza en medio de la pobreza y la falta de oportunidades. El proyecto no era solo una obra de caridad, era una inversión estratégica en el futuro. Javier e Isabela creían firmemente en el poder del emprendimiento para generar oportunidades económicas y mejorar la calidad de vida en las comunidades rurales. El centro comunitario ofrecía talleres de diseño digital, programación, marketing y gestión empresarial, capacitando a jóvenes y adultos para que pudieran desarrollar sus propios negocios. El programa de capacitación era innovador y holístico. Se combinaba la instrucción teórica con la práctica, utilizando herramientas digitales de última generación. Los participantes aprendían a crear sus propias páginas web, a gestionar sus redes sociales, a desarrollar sus marcas y a vender sus productos online. El éxito del programa fue abrumador. Jóvenes que antes carecían de oportunidades encontraron su vocación y desarrollaron sus propios negocios, generando empleo y riqueza en la comunidad. La transformación de la comunidad fue palpable. La pobreza,
que antes era un obstáculo insalvable, comenzó a ceder ante la esperanza y la innovación. Jóvenes talentosos, antes condenados a la marginación, encontraron su camino hacia el éxito, gracias a la oportunidad que Javier e Isabela les habían brindado. La pequeña comunidad rural se transformó en un ejemplo de desarrollo económico sostenible, impulsado por el emprendimiento, la tecnología y la solidaridad. La historia del centro comunitario de Javier e Isabela atrajo la atención de organismos internacionales, gobiernos y fundaciones filantrópicas. Recibieron numerosos premios y reconocimientos, pero lo que más valoraban era el impacto positivo que su proyecto tenía en la vida de las personas. Su modelo, replicado en otras comunidades rurales de México, se convirtió en un ejemplo de desarrollo económico sostenible, demostrando que la tecnología y la innovación pueden ser herramientas poderosas para combatir la pobreza y la desigualdad. Javier e Isabela, lejos del bullicio de la ciudad, encontraron un nuevo propósito en la vida, el de ayudar a otros a construir sus propios sueños. Su historia, que comenzó con la amargura de la deportación, había culminado en un triunfo de esperanza y solidaridad. Su empresa, inicialmente un proyecto para superar la adversidad personal, se había transformado en una herramienta para el desarrollo social. La transformación personal de Javier era completa. De un hombre derrotado a un líder comunitario, de un inmigrante deportado a un referente global en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Pero el punto culminante de su viaje, el evento que definiría el alcance total de su legado, aún estaba por llegar. 10 años después de su deportación, Javier recibió una nueva invitación, esta vez de las Naciones Unidas. No era una simple invitación, era un reconocimiento a su labor, a su impacto en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. La ONU, impresionada por el éxito del Centro Comunitario Tecnológico y su impacto en la comunidad, decidió otorgarle el Premio a la Innovación Social. La ceremonia de entrega del premio fue un evento emotivo y multitudinario. Javier, acompañado por Isabela y un grupo de jóvenes beneficiarios del programa de capacitación, recibió el premio de manos del secretario general de las Naciones Unidas. Su discurso de agradecimiento fue breve pero contundente, un mensaje de esperanza y resiliencia que resonó en todo el mundo. Javier no solo agradeció el reconocimiento, sino que aprovechó la oportunidad para llamar la atención sobre la importancia de la inversión en capital humano, el poder del emprendimiento para generar oportunidades económicas y la necesidad de políticas públicas que favorezcan la inclusión social. Su discurso fue un llamado a la acción, una invitación a la cooperación internacional para construir un mundo más justo e igualitario. El premio de la ONU no fue solo un reconocimiento personal, fue un triunfo para la comunidad, para México y para todos aquellos que trabajan por un mundo mejor. El Centro Comunitario Tecnológico, inicialmente un pequeño proyecto, se convirtió en un modelo replicable en todo el mundo, inspirando la creación de centros similares en diferentes países. La historia de Javier, el hombre deportado que había encontrado el éxito en México, trascendió las fronteras geográficas y políticas. Su historia, una vez un símbolo de fracaso y pérdida, se transformó en un mensaje de esperanza, resiliencia y la capacidad del ser humano para superar las adversidades. Su viaje, de la deportación al éxito, se convirtió en un ejemplo inspirador para migrantes, emprendedores y líderes comunitarios de todo el mundo. La culminación de su historia no fue un final, sino un nuevo comienzo. Javier e Isabela continuaron trabajando incansablemente en la expansión del centro comunitario, replicando su modelo en otras comunidades y países. Su legado, un testimonio del poder del emprendimiento, la solidaridad y la perseverancia, trascendió las fronteras geográficas y políticas, inspirando a generaciones futuras a luchar por un mundo más justo e igualitario. La historia de Javier, el deportado que regresó para triunfar, se convirtió en un símbolo de esperanza y un testimonio